Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión nuestro tema: a veces no basta con cerrar la puerta, hay que ponerle llave. Hay cosas que no vale la pena ya darles una segunda instancia de oportunidad. Claro que las oportunidades son puertas con la posibilidad de resolver problemas, de volver a gestionar la vida con otras posibilidades. Claro que así es. Sin embargo, como en todo, hay cosas que ya rebasaron los intentos que vale la pena hacer, y hay situaciones a las que ya de una vez hay que no solo cerrar la puerta, pero también hay que ponerle llave, lo cual significa ya no más. Pues con esto tiene que ver nuestro tema. A veces no basta con cerrar la puerta, hay que ponerle llave. En la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 13, Pablo escribe lo siguiente: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Es interesante esto. ¿Sabe qué significa? Cerrar capítulos y abrir nuevos capítulos. Es lo que Pablo está haciendo. Dice: no he llegado donde quiero, no lo he logrado y lo admito con humildad. Pero necesito entonces decidir dónde estará mi enfoque primordial, en qué voy a concentrarme. Me concentraré únicamente en esto, dice. Cierre de página, olvido el pasado y abre página y fijo la mirada en lo que tengo por delante. No es posible, amigos, entrar en un capítulo nuevo mientras todavía el anterior lo mantenemos vigente, aunque ya no lo esté o ya no deba estarlo en la práctica. Entiendo yo que hay mucha gente a la que le cuesta cerrar capítulos, a la que le cuesta clausurar ciertas temporadas de su vida, de su historia. Pero no podemos tener el libro abierto en varios capítulos a la vez. El libro de nuestra vida debe estar, para tener un capítulo vigente, legítimamente vigente, habrá que cerrarse los anteriores. Nadie está saltando de un capítulo hacia atrás y hacia adelante todo el tiempo, porque sería confusa la lectura de ese libro. Igual pasa con la vida. Uno no puede estar saltando de capítulos hacia adelante y hacia atrás. Pablo está diciendo en su ejemplo que él no va a hacer eso, que él va a dar por clausuradas ciertas cosas, ciertas experiencias. Involucra relaciones también, claro que sí. Y nosotros debemos emular su ejemplo, aprendiendo a cerrar y ponerle llave a ya etapas pasadas, relaciones pasadas, experiencias pasadas, y enfocarnos en lo que viene por delante, no en lo que debe estar más bien puesto en términos del pasado. Pues con esta escritura como base, la pregunta a continuación con la que trabajaríamos es ¿cómo cerrar la puerta a un capítulo pasado? ¿Cómo ponerle llave, para decirlo con toda claridad? ¿Cómo hacer exactamente? ¿Cómo evitar que el pasado se nos venga a presentar de nuevo y venga a complicarnos, a confundirnos el escenario actual? Pues bien, la pregunta es ¿cómo cerrar la puerta a un capítulo pasado? Y estas son las respuestas. La primera: sácalo de tus pensamientos. Esto requiere decisión, esto requiere voluntad, esto requiere valentía. Sacarlo de tus pensamientos. Hay personas que logran filtrarse, ¿no es cierto?, hasta nuestra mente.
Son personas que ya no están en nuestro presente. Ya no son parte de nuestra vida actual, pero ¿cómo logran filtrarse hasta nuestro presente? A veces también se filtran frases que escuchamos, que se nos dijeron y que esa frase quedó como retumbando en nuestras conciencias. Pero sabe, hay que ejercitar uno su voluntad y así de simple, lo que no debe estar, no debe estar. Y allí hay que, definitivamente, hay que erradicar imágenes de personas, recuerdos de sucesos, conversaciones sostenidas, frases escuchadas. Hay que clausurar todo eso en nuestros pensamientos. Por eso hay que hacer el esfuerzo supremo de sacar de nuestro pensamiento a personas que todavía siguen en nuestro pensamiento. Y es que, amigos, no es justo. Óigase bien, no es justo que una persona que ya no está en tu escenario, que ya no es parte de tus circunstancias, siga aquí metida por dentro tuyo. No es justo ni es saludable. Eso es enfermizo. Eso es controlador. Eso te está manipulando. Puede ser que la otra persona ya ni se acuerda de ti, pero tú te vives acordando de ella constantemente. De ahí pues este primer consejo, esta primera clave, sácalo de tus pensamientos. Ese capítulo pasado, sácalo de tus pensamientos. Segunda respuesta, ¿cómo cerrar la puerta a un capítulo pasado? Sácalo de tus conversaciones. Vayan notando las esferas de dominación en estas decisiones. Lo primero, sácalo de tus pensamientos, pero se te va a volver a meter a tu mente si no lo sacas de tus conversaciones también. Yo recuerdo en un suceso que compartimos, suceso lamentable con varias personas de mi círculo de ministerio pastoral, comencé a notar yo que pasaron los meses y pasaron los años y cada vez que este grupo nos reuníamos para un asado, para celebrar un cumpleaños, etc., siempre la plática venía a dar al mismo punto. Incluso mi esposa me lo hizo ver. Yo no sé, ustedes siempre vuelven a ese tema. Y yo me di cuenta, no, aquí hay algo que no está bien. Entonces tomé una decisión y se los dije en una ocasión en que nos reunimos y pasó justo así. De nuevo la plática se orientó hacia eso. Y le dije, ¿saben qué? Yo no sé de ustedes, pero de mi parte la decisión es, ya no quiero seguir conversando más acerca de esos sucesos, acerca de esas personas, acerca de esa experiencia. No lo vuelvan a sacar más. Y no crean que es que fue así tal como se los dije. Siempre la tentación era volver con lo mismo. A veces caía yo en la trampita, a veces lograba sacudir el tema. Pero es importante sacarlo de tus conversaciones. Porque también las conversaciones pueden ser contaminantes. Figúrate tú hablar de algo que ya no ni te conviene hablarlo y tal vez lo estás hablando enfrente de tu familia allí en tu casa. O sea, estás trayendo algo que no tiene ningún sentido, que no va a traer ninguna ayuda, que no edifica, que no construye vida. Así es que ve haciendo toda la sumatoria de todo esto. Lo primero, sácalo de tus pensamientos, que es lo más difícil. Y a eso se le sumó, sácalo, ese capítulo pasado, sácalo de tus conversaciones. Ya no lo hables más. Si saliste de un lugar, pues ya no hables de ese lugar. ¿Qué va a importar ese lugar si ya tú no estás poniendo pie en él? Yo no sé de ustedes, pero cuando una persona sale de mi vida o cuando un lugar sale de mi vida, pues yo digo, ¿y para qué sacarlo en conversaciones si ya no es parte de lo mío? ¿Se dan cuenta? Requiere voluntad, eso sí, requiere incluso disciplina. Sigo sumando respuestas, cómo cerrar la puerta a un capítulo pasado. Deja ya de reciclarlo en forma de lamentos. Esta es otra mala costumbre. Reciclar las malas experiencias lamentando de un modo, lamentando del otro. No podemos vivir lamentando lo que ya no tiene remedio. Hay cosas que pasan porque pasan.
Hay cosas que sucedieron porque nosotros provocamos la situación, hay cosas que sucedieron porque nos hicimos cómplices de esa crisis, de ese conflicto, y hay cosas que sucedieron que aunque fuéramos santos totales, habrían sucedido igual, porque son las cosas que Dios permite soberanamente en las vidas de las personas. Entonces, no tiene sentido, es enfermizo, estar reciclando en forma de lamento capítulos que ya pasaron. Uno no es que no debe lamentar nada, pero yo creo que hasta el lamento tiene su momento. Hay un momento para llorar, sí, pero hay un momento para olvidar también. Y si tú crees que ya lloraste suficiente, que ya te lamentaste suficiente, pues hombre, a darle vuelta a esa página, a cerrar esa puerta y a ponerle doble pasador para ya no estar en esa constante de seguir con lo mismo y seguir con lo mismo, seguir con una especie de letanía en lo emocional, en lo espiritual. Entonces no hay que estar reciclando eso, ya que sean aguas pasadas, ya que sea situación que ya para qué volver a lo mismo, para qué volver a intentar navegar en aguas que ya nada tienen que ver con tu situación actual. ¿Te das cuenta? Y número 4, con lo que voy cerrando, la pregunta sigue siendo la misma: ¿cómo cerrar la puerta a un capítulo pasado? Pues como respuesta final, torna ese asunto, tórnalo en un recuerdo de aprendizaje y en un recuerdo de maduración. De las personas que han pasado por mi vida, que no dejaron un buen saldo, está una persona con quien fuimos muy amigos por muchísimos años. Pero después traición, envidia, maldad, cosas a mis espaldas, robarme lealtades de otras personas con mala intención. Al final puse a esta persona fuera de mi vida. Pero les he de decir algo. Aquello no acababa de irse y esa persona, será por el cariño que yo le tuve por mucho tiempo, que no es que me molestaba tanto porque yo soy un hombre práctico, pero sentía yo que necesitaba hacer esto que les estoy aconsejando, tornar ese recuerdo como un recuerdo de aprendizaje y de maduración. Me costó bastante y yo diría que me tomó años que ese no fuera un mal recuerdo y un sabor amargo. Al final, con disciplina, con esfuerzo, se fue tornando eso en un recuerdo, así como se los digo, un recuerdo de aprendizaje, un recuerdo de maduración. Dejé de echarle culpas a esa persona y comencé a asumir cargos a mi nombre, es decir, esto hice mal, esto no lo debía hacer así, aquí cometí un error, esto ya no lo debo hacer más de esa manera. Convertirlo en un recuerdo de aprendizaje y un recuerdo de maduración. Si nosotros hacemos esto, amigos, todo va a cambiar para mejorar. Nuestra atmósfera interior será de paz, será de tranquilidad. No estaremos atados a personas que ya no están y a situaciones que ya no son parte de nuestra vida. Pero ¿cuántos viven atados por el pasado? ¿Cuántos no lograron cerrar la puerta, mucho menos ponerle llave a cosas que ya no debieran ser parte de su presente? Pues creo que este programa puede servirles mucho y los consejos aquí brindados pueden tener un orden práctico para lograr cerrar esa puerta y ponerle candado y doble pasador. Volviendo al texto de inicio, Filipenses capítulo 3 y verso 13, dice Pablo: no, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Y eso habla de un proceso de depuración mental y anímico. Me concentro únicamente en esto, olvidando el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. Es maravilloso realmente cómo una decisión puede cambiar toda la atmósfera de vida de una persona. Y Pablo aquí, como si fuese un terapeuta, nos está hablando.
y nos está diciendo cómo uno tiene que ir cerrando puertas para entonces poder abrir nuevas puertas de oportunidad y de relación. Pues basados en esta escritura, la pregunta fue cómo cerrar la puerta a un capítulo pasado y cerrarla bien. Y te he ofrecido, amigo, amiga, 4 consejos. 1. Saca eso de tus pensamientos. Número 2. Saca eso de tus conversaciones. Sácalos. A eso, número 3, se le suma, deja ya de reciclar ese capítulo pasado, esa relación pasada, reciclarlo en forma de estar lamentándolo constantemente. Y número 4, tórnalo un recuerdo de aprendizaje y un recuerdo de maduración. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado "A veces no basta con cerrar la puerta, hay que ponerle llave". Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.